Ya, les doy la bienvenida, ¿no? a la clase de esta parte de mundo global. Lo primero es hacer la retroalimentación de la clase anterior. En clase anterior estuvimos viendo algo sobre las migraciones, ¿cierto? Y estuvimos viendo sobre algunos de los derechos de las personas igual. Y luego vimos lo que era la economía global. Y en esa clase lo que se vio primero fue un video así a manera de explicación que daba un profesor de lo que era la economía global y cómo nosotros estábamos todos influenciados también por lo que son las redes de Internet y el comercio, principalmente a distancia, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la era digital. Y luego había un artículo que hablaba sobre la obligación que Francia le imponía a Google de pagar impuestos. Entonces, dentro de la... Francisco, bienvenido. Eh, dentro de las obligaciones de pagar impuestos, ¿cierto? Todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos. Ya una de las razones que se da para el pago de impuestos es que el Estado busca el bien común, pero el bien común también, para poder satisfacer las necesidades de todos, necesita tener un financiamiento. Y ese financiamiento va en base a los impuestos que pagan las personas, ya partiendo desde el IVA, desde que usted fue a comprar el pan, ¿cierto? Ya está pagando un impuesto. Está el impuesto a la renta, el impuesto que pagan las empresas, lo que paga el comercio y un sinfín de actividades que están definidas por categoría. Impuestos de primera categoría, segunda categoría, etcétera. Entonces, aquí de lo que se habla es de cómo una empresa, ¿cierto?, que está a nivel mundial a través de la red de Internet y que de algún modo también obtiene ganancias, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación de pagar impuestos a los países? ¿O dónde pagan impuestos? ¿Lo paga en el lugar de origen? ¿Lo paga donde eh, tiene actividad? A eso se refería. Entonces dice, según el artículo, ¿crees que la práctica actual de Google sigue la filosofía de buena conducta en los negocios? ¿Y por qué? O sí o no, ¿por qué es bueno pagar impuestos correspondientes a un país en otro? ¿Por qué sale más barato? La segunda pregunta dice, aprovechar los vacíos legales no significa dejar de cumplir la ley, pero responde a una ética en los negocios, ¿cierto? Es ético dejar de pagar de impuestos por estos vacíos que hay en la ley, porque recuerden también que las leyes las hacen las personas. Entonces, eh, el hecho de que haya alguna falla es no necesariamente una negligencia, sino que es algo que no se vio y obviamente para dictar una ley tiene que estar muy bien estudiado, ¿no? Y no siempre queda algo que obviamente después se va cubriendo con otra ley. Entonces, ¿se puede hacer? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Habla bien de la moral empresarial? ¿Cierto? El aprovechar o aprovecharse de los vacíos legales respecto a impuestos. Luego decía, define brevemente qué es la economía global y una sugerencia y respuesta es que es un sistema económico en el que todos los países del mundo se encuentran dependiendo entre ellos mismos. Una economía global donde hay una dependencia o una interdependencia entre todos los países, tanto los que producen como los que compran y también los que van a producir, ¿cierto? Todo lo que son los insumos o las bases para que funcionen las industrias en otros países. Y la última dice, ¿qué ha causado el hecho de que el capital se concentre y se formen grandes empresas? ¿Ya? El sistema actual de economía global o de neoliberalismo excluye a los estados de la mayoría de los procesos económicos. Es decir, que haya una participación mínima del Estado en las decisiones económicas, qué producir, cómo producir, para quién producir, ¿cierto? Esas son las grandes preguntas que se hace en la economía. El Estado es el que fija las normas, ¿ya?
no está, no define la respuesta a esa pregunta de la economía, sino que define el marco legal para que esa economía funcione. Y la mayor participación la tiene en los privados o la empresa privada. Eso se refería a la clase anterior, ¿ya? Ahora vamos a ir a lo que nos convoca, ¿cierto? Que, no sé, es a todo esto. Esa tarea la hicieron. Eh, Porque nosotros tenemos que ir presentando informes, ¿cierto?, respecto a la participación que tienen ustedes en en las clases, pero también respecto a la participación en la resolución, ¿ya? En todo lo que es la, las tareas que se les dan, ¿cierto?, que en realidad son formativas, pero que a nosotros también nos exige la revisión y la retroalimentación. ¿Hay alguna duda respecto a lo anterior? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ya. Bueno, miren, la clase de hoy trata acerca de las características de los conflictos, ¿ya? Que se están dando después del inicio de o sea, después de la Guerra Fría, ¿no? Considerando las causas, escalas y actores, entre otros elementos. Y para esta clase y para ese objetivo, se va a hacer a través de lo que se está dando, ¿cierto?, con mucha fuerza y que en realidad, aparte de la pandemia del coronavirus, es un conflicto que ha traído la muerte de mucha gente, la destrucción y también el sufrimiento y la intervención de países, ¿cierto?, que no están eh, afecto así directamente con el conflicto, pero que están participando de algún modo, ¿ya? Y Siria es en realidad la guerra en Siria, que no nos puede dejar indiferentes de ningún modo. Les voy a dar, son 5 minutos, ¿cierto?, para que vean el video y de ahí lo comentamos, ¿ya? Y para que ustedes planteen también sus dudas. Vamos. Bien, de lo que vieron ustedes en el video, en realidad, como le estaba diciendo, es un tema complejo. Cuesta entenderlo, ¿cierto? Cuesta entender cómo un Estado y una nación eh, como Siria, ¿cierto?, está envuelta en un conflicto que no tiene en el fondo cómo terminar, ¿cierto? Y que se ha visto igual apoyada y atacada por naciones, o sea, perdón, por estados como Rusia y Estados Unidos, ¿cierto? Que están uno a favor de los rebeldes y otro a favor del gobierno de esa nación. Y también vemos que hay un estado donde se mezcla muchas etnias que están luchando por sus derechos raciales, podemos decir, o como grupos de población, pero también son conflictos religiosos, ¿ya? Y de un fanatismo que en algunos casos llega al extremo. Tenemos a un grupo, por ejemplo, llamados kurdos, ¿cierto? Que ahí en el video aparecían en color naranja, que en realidad son una nación que no tiene un Estado. Es decir, que estos kurdos están repartidos por gran parte de la frontera, no solamente de Siria, sino que también de Irán, Irak, ¿cierto? Que eh, no están luchando igual por sus derechos, o sea, al no tener un Estado que los proteja, se ven reprimidos y también muy discriminados en los lugares donde ellos se ubican. Hay ahí también grupos religiosos, ¿cierto? Como dice la mayoría, eh, de algún modo profesa la religión musulmana, pero tiene variantes. Y dentro de estas variantes están los chiitas, ¿ya? Que son estos que
profesan que en realidad quien los dirija a ellos tiene que ser alguien descendiente del mismo Mahoma. Están los sunníes, que también son musulmanes, pero ellos esperan que quien los dirija sean las mejores personas, o sea, no necesariamente un descendiente de Mahoma. Por otro lado, están otros grupos, ¿cierto?, que son de extremos, ¿ya? Que van a ser los de la yihad, que ellos ya son mucho más violentos, y de algún modo también está participando la Al-Qaeda, que ya son terroristas, o sea, al extremo. Es decir, eh, aparte de luchar este país en contra de estos conflictos religiosos, también están luchando eh, por los altos niveles de pobreza que tienen. ¿Ya? Esta guerra, por estudios que se han hecho, lleva alrededor de 500.000 muertos. Hay como 5 millones de personas que están migrando, que están saliendo, ¿cierto? Se están desarraigando porque no tienen ninguna seguridad. Incluso Chile en algún momento estaba abriendo la frontera para recibir a las familias sirias, como lugar de acogida, porque si bien es cierto, es una guerra que a nosotros no nos afecta directamente, sí es un conflicto que no tiene cómo terminar porque hay, aparte de los intereses de mantener la paz o lograr la paz, hay muchos intereses económicos que están en juego. Esta, la zona donde se está dando esta guerra es una zona estratégica. Es un paso, imagínense, el tremendo paso desde el Golfo Pérsico al Mediterráneo, donde están los grandes yacimientos de petróleo. Ustedes saben que el petróleo es el que mueve gran parte de la economía y, y de hecho del precio del petróleo depende mucho de los valores de los productos que nosotros podemos consumir. Entonces, es una guerra tremenda y ya lleva prácticamente 10 años y que no se ha logrado terminar. Además, esta área, ¿cierto?, de lo que fue la antigua Mesopotamia, está desde sus inicios, ¿cierto?, como cuna de la humanidad, donde aparecen los primeros pueblos, empiezan también estas guerras étnicas, por un sentido tribal, ¿cierto? Eran tribus, en el fondo, las que comenzaron a pelear por sus territorios y más adelante ya cuando se van definiendo las religiones, ¿cierto? Se van profundizando los conflictos. Les voy a mostrar una diapositiva que en realidad es una línea de tiempo que, oh, si ustedes quieren, le pueden sacar una fotito a la pantalla, ¿ya? Que es esta. Y ahí está. En esta diapositiva, ¿cierto? Es una línea de tiempo de la guerra en Siria, que en el fondo es un resumen, ¿no? Ahí habla de quienes participan, ¿cierto? Quiénes van a ser los que apoyan, cuáles son los objetivos, qué efecto va a tener en la población y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Entonces, es eh, una guerra que se viene dando desde, desde los primeros asentamientos, y eso que no estamos incluyendo, como decía el video ahí, no estamos incluyendo a Israel en este conflicto, porque ahí ya sería eh, mucho más fuerte, ¿cierto? Todo lo que está pasando ahí. Para nosotros, porque en realidad todavía guerra entre palestinos e israelíes todavía se están dando algunos encuentros por ahí. Bien, ¿quiénes son los participantes? Los chiíes, la República Árabe Siria, los suníes, el Ejército de Siria Libre y los kurdos o el Estado Islámico. El objetivo es la zona estratégica, lograr la gran nación árabe. También el control de los recursos naturales, como les decía yo, el petróleo, que es el recurso más importante que tienen estas naciones. La creación de Siria como nación post Primera Guerra Mundial, 1916. No está mala la fecha ahí.
Eh, y en el desarrollo, elementos en disputa, territorio, que es lo que pelean por el territorio y los recursos naturales, efecto en la población, destrucción de estructuras, muertes varias de civiles debido a la inestabilidad de la zona, las migraciones forzadas, nosotros lo vimos, lo que eran las migraciones, ¿cierto? Antes, eh, y vimos cuáles eran las causas y las consecuencias, ya sea para el lugar de salida como para el lugar de acogida. Y en consecuencia, que están en desarrollo, en realidad es lo que se está viendo en este tiempo a medida que va avanzando el conflicto, ¿cierto? Que a los chiíes los apoya Rusia, es decir, Rusia va a apoyar al gobierno, que son los chiíes, que son minoría. A los kurdos y los suníes, que son una mayoría, en realidad es casi el 90% de la población, están apoyados por Estados Unidos, Francia e Inglaterra y oposición entre las ideas de Occidente y Oriente. Aquí no hay una oposición de ideología política, sino que casi una cuestión de religión. Eso, respecto a mundo global. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Vamos a pasar a la parte de la actividad en la... Voy a compartir la pantalla de la actividad acá. ¿Alguna duda, chicos? Chicas. Ya, Daniel no tiene duda. Melanie está escribiendo. ¿Alguno de los demás presentes? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No hay duda. Miren, aquí, ¿cuántos años duró? No, si todavía dura, empezó el 2010, o sea, el 2011. Empezó el 2011 y todavía continúa. Es una realidad incluso que nosotros estamos viendo en las noticias, cómo la gente, la inseguridad que tienen, ¿cierto? Respecto a la vida. O sea, no hay, son personas que ya ni siquiera miran al futuro. No tienen, tienen prácticamente una suerte de desgano vital. O sea, el estar en una guerra permanente, eso es un conflicto que todavía está en desarrollo, o sea, nosotros lo estamos revisando ahora de algún modo, pero eh, la verdad, ya, ahí está la tarea, chicos, miren, tarea, y dice previsualizar el cuestionario ahora. Ve el cuestionario y aquí aparecen las preguntas, ¿ya? ¿Qué elemento está en disputa? ¿Quiénes son los que tienen el conflicto? ¿Qué se busca ganar? ¿De qué manera se afecta a la población civil? ¿Qué derechos humanos son vulnerados? ¿Cuál es el rol que juega la opinión pública internacional frente al conflicto? ¿Alguna duda respecto a la tarea? ¿Ya? Mire, lo ideal sería que ustedes vayan completando actividades anteriores. Son muy pocos los que han completado todas las actividades y eso se tiene que revisar y retroalimentar. ¿Ya? Así que si bien ustedes no todos participan de la clase grabada, como les dije, tienen la opción de verla después, pero tienen la obligación de responder a la tarea. Si bien son actividades formativas, de todas maneras están siendo controladas a través del colegio y también del Servicio Local de Educación. Eh, Hace unos días el ministerio incluso mandó una circular de que nosotros deberíamos llenar los libros diciendo cuántas veces hablábamos con ustedes, cuántas clases les habíamos hecho, si respondían a la actividad, etcétera. Bueno, ustedes saben que no estamos en el colegio y no tenemos acceso a los libros, pero para que se pongan al día, ¿ya? En cada informe, yo cuando nos exigen, ¿cierto?, que mandemos el informe, a ustedes les llega un mensaje para que se pongan al día en las actividades. Igual métanse a las actividades anteriores, ¿ya? Para que las puedan resolver.
En la pregunta 2 dice, ¿quiénes son los que tienen el conflicto? Es quiénes son los que están directamente involucrados, ¿ya? Y también pueden eh, nombrar qué otros países, ¿cierto? Apoyan a uno o al otro de los que están en conflicto. ¿Alguien más tiene dudas respecto a la actividad para que pasemos a la de educación ciudadana? ¿Ya? Para avisar, tengo que avisar ahora al tercero D. Chicos, la 3, ¿qué se busca ganar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren en definitiva? Ya, vamos a dejar hasta aquí la parte de historia y nos vamos a educación ciudadana. Vamos ahora con educación ciudadana. Ya, aquí nosotros hemos estado viendo todo lo que se refiere a los derechos de las personas, lo que se refiere a la democracia, a la participación, etcétera, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a ver lo que se refiere a los derechos humanos. Hay un video ahí para que lo vean que trata acerca de la historia de los derechos humanos, es decir, desde cuándo nosotros vemos dentro del desarrollo histórico de la humanidad, en qué momento las mismas clases gobernantes se dieron cuenta que las personas tenían derechos, ¿ya? Les voy a dar igual los 5 minutos, ¿cierto? Dice esta clase, ejemplificar el concepto de derechos humanos y el carácter de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad mediante un cuadro resumen. Ya, vamos a ver primero esta historia de los derechos humanos y enseguida vamos a pasar a las características de los derechos humanos. Ya, de lo visto en el video, ¿hay algún comentario que quieran hacer? Porque en realidad nos plantea varias preguntas, tanto respecto a nuestros propios derechos como a cómo nosotros los defendemos. ¿Cierto? Quien no conoce sus derechos no los podrá defender. Es eh, responsabilidad de cada uno también eh, estar atento, ¿cierto? Cuáles son sus derechos y de qué manera le están siendo vulnerados, ¿ya? No solamente reclamar por reclamar, ¿cierto? Y no por tener influencia, sino que eh, hacer reclamos o protestas ante la autoridad cuando nuestros derechos están siendo pasados a llevar, pero con conocimiento, con argumento. El argumento es más poderoso que la violencia, porque en el fondo al ejercer violencia también nosotros estamos pasando a llevar los derechos de otros. ¿Alguien quiere comentar respecto a lo que vio? Bueno, lo que nos ocupa, ¿cierto?, es lo que se refiere a los derechos humanos que de alguna u otra forma dentro de toda la historia de la humanidad se han hecho ver. Generalmente los derechos se veían más que nada para las clases privilegiadas, ¿cierto? Hasta llegar a nuestros días en que no hay distinción, ¿ya? Muchos defendieron los derechos y nosotros tenemos dos grandes líderes que se mencionaron ahí. Uno de ellos es el Mahatma Gandhi en la India y Nelson Mandela en Sudáfrica, ya que aparecen como grandes líderes en el siglo XX por la defensa de los derechos de las minorías. Entonces, si los derechos humanos no se respetan, ¿cierto? Es porque, como decía ahí dentro del video, no todas las leyes los garantizan, ¿cierto? Y en realidad en el mundo que vivimos, que en este mundo global, ¿cierto? En esta tierra de todos,
las leyes de cada estado tienen que estar también en consonancia o en armonía con lo que nos pueden dictar instituciones u organizaciones internacionales, porque si bien cada estado ve el bien común de su propio estado, las organizaciones internacionales tienen que ver el bien de todos, o sea, de todos los habitantes de este planeta Tierra. No sé, ¿tienen alguna duda o comentario para que pasemos a la siguiente? ¿No hay dudas? Bueno, mire, lo que viene a continuación es un texto que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Que es, dice el informe de derechos humanos para estudiantes. En realidad está, ahí están condensadas lo que son las características de los derechos humanos. Y enseguida, ¿cierto? A partir de esto viene la tarea, ¿ya? Que está, se supone que ustedes ya en algún momento antes ya hicieron, ¿cierto? Pero ahora se requiere ya que sea en mayor profundidad para llenar esta tabla. En el fondo lo que estamos buscando, ¿cierto? Es reforzar estos conceptos de universalidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad de los derechos humanos, porque ya próximo, no sé, la próxima semana, dentro de la próxima semana ya tendrían una evaluación, pero así como son las actividades formativas, esta evaluación también es formativa. Nosotros no los vamos a presionar con la nota o no, sino que de algún modo tenemos que estar reforzando que ustedes aprendan. Este año es difícil, es un tercero medio bastante inusual en el cual ustedes han tenido que prácticamente tener un autoaprendizaje, ¿no? Eh, la red a lo mejor no es lo suficiente como para que ustedes adquieran un aprendizaje mucho más profundo, pero ojalá que se motiven para la lectura. ¿Ya? En eso nosotros queremos reforzarlo a través de estas evaluaciones formativas, ¿ya? Que al final se van a traducir en alguna nota como para que ustedes pasen al curso superior. Eh, de cierto modo ustedes están bastante, o sea, en parte en ventaja con respecto al cuarto medio que está saliendo ahora sin prácticamente haber tenido clases en el colegio. Así es que vamos a ver la tarea, ¿ya? En la tarea se trata de llenar esta tablita. Ahí donde dice tarea, ustedes presionan, vamos a ir ahí, presionan donde dice tarea, ¿cierto? Y aquí aparece la tabla y donde dice, ahí aparece la tabla, ¿cierto? Pero acá dice previsualizar el cuestionario ahora, ¿ya? Y nuevamente aparece, ¿cierto? Y ustedes tendrán que llenar lo que está ahí. La descripción de universalidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad, ¿ya? Y los ejemplos de cada una. Así lo van a resolver. Entonces, cuando hablamos de universalidad, significa que los derechos son para todos, ¿cierto? Sin distinción de raza, credo, etc. Pensamiento político, opinión, nada. Los derechos son para todos. Nadie puede quedar ajeno, ¿cierto?, a tener sus derechos. Son indivisibles. Yo no puedo dividir mi derecho a la salud, ¿cierto? Yo lo puedo aprovechar, pero no puedo renunciar a mis derechos, ¿ya? Son irrenunciables. Yo no puedo traspasar mi derecho a otro. Mi derecho a educarme, mi derecho a trabajar, a tener salud. Son imprescriptibles, es decir, se extinguen con la vida de la persona. No tienen, no se terminan, no tienen fecha de caducidad, ¿ya? Y de ahí, entonces, ustedes tendrán que dar un ejemplo, ¿cierto? Si tienen dudas, cualquier cosa, ustedes preguntan a través del chat de la plataforma y también me pueden escribir al correo si tienen dudas.
Eso es, chicos, respecto a estas dos clases. Y como les digo, ¿cierto? Ya el lunes se sube la clase a YouTube. Esta clase queda grabada para los que no la vieron y la puedan ver más tarde.